La llamaban inútil, una carga sin futuro. Pero cuando el solitario apache le ofreció sus vastas tierras a cambio de una sola cosa, todo el pueblo descubriría lo que significa la verdadera fuerza. El polvo dorado se alzaba en remolinos bajo el sol implacable de San Jerónimo, cuando la diligencia se detuvo con un crujido de madera vieja frente a la plaza principal. De ella descendió una figura que parecía llevar consigo toda la tristeza del mundo. Paloma Herrera, de apenas 23 años, con su vestido negro de luto y una pequeña maleta de cuero gastado como única compañía. Sus ojos color miel reflejaban una mezcla de determinación y desespero que pocos supieron leer en aquel momento. La noticia había llegado antes que ella. El comerciante Esteban Herrera había muerto en Guadalajara, arruinado por las deudas, dejando a su hija única como herencia un mapa hacia las tierras más áridas del norte mexicano y la promesa de que allí encontraría una oportunidad. Los habitantes de San Jerónimo observaban desde sus ventanas con curiosidad malsana. Una mujer sola, sin familia, sin dinero, era como una herida abierta en el tejido social de aquel pueblo, donde las apariencias lo eran todo. Itzel Aguirre, la matriarca de 62 años que manejaba los hilos invisibles de San Jerónimo desde su imponente casa de adobe, observaba la escena desde su balcón con los labios fruncidos en una mueca de desprecio. Sus joyas de oro contrastaban con la piel curtida por años de mandar y decidir sobre la vida de otros. Junto a ella, su hijo Rodrigo, un hombre de 35 años acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, sonreía con malicia. «Mira lo que nos trajo el viento, madre», murmuró Rodrigo, ajustando su sombrero de ala ancha. Una forastera sin nada que ofrecer. Itzel entrecerró los ojos. En sus cálculos despiadados, una mujer como Paloma representaba una amenaza al orden establecido. Las mujeres desesperadas eran impredecibles, y lo impredecible alteraba el control que ella había construido durante décadas. Paloma caminó hacia la única posada visible, sus pasos resonando en el silencio hostil que la rodeaba. La posada de la Cruz Bendita, regentada por la viuda Remedios Morales, una mujer de 50 años con manos rugosas pero corazón generoso, se alzaba como un refugio modesto entre las construcciones más ostentosas del pueblo. «Disculpe, señora», dijo Paloma con voz suave pero firme cuando Remedios apareció en el umbral. «Busco alojamiento. Puedo pagar». Remedios estudió el rostro de la joven. Había algo en aquellos ojos que le recordó a su propia juventud, cuando ella también había llegado a San Jerónimo huyendo de una vida que se desmoronaba. «Adelante, hija. Aquí siempre hay espacio para quien lo necesita». Esa primera noche, mientras Paloma descansaba en el pequeño cuarto que daba al patio trasero, no sabía que estaba siendo observada. En las colinas que rodeaban San Jerónimo, una figura solitaria montada a caballo la había estado siguiendo desde el momento en que la diligencia cruzó el valle. Nahuel, el último descendiente directo de los antiguos señores de esas tierras, observaba con ojos negros como la obsidiana el pueblo que una vez había pertenecido a su gente. A los 38 años, Nahuel cargaba sobre sus hombros anchos el peso de generaciones de injusticias. Su piel bronceada por el sol llevaba las marcas de incontables batallas, no solo físicas, sino del alma. Los colonos lo conocían como el Apache maldito, el hombre que vivía en las montañas y bajaba ocasionalmente para comerciar, siempre solo, siempre observado con una mezcla de temor y desprecio. Al día siguiente, Paloma se dirigió al mercado de la plaza con la esperanza de encontrar trabajo. Los vendedores la miraban de reojo, susurrando entre ellos. «Es la hija del comerciante quebrado», decía una. «Viene a mendigar», añadía otra. Cuando se acercó al puesto de verduras de la señora Catalina, la mujer literalmente le dio la espalda. «No necesito ayuda de forasteras», declaró Catalina lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Aquí solo confiamos en gente conocida». El calor de la vergüenza subió por las mejillas de Paloma.
pero mantuvo la cabeza alta. Había aprendido de su padre que la dignidad no se mendiga, se conserva incluso en las peores circunstancias. Sin embargo, cuando se dirigía hacia otro puesto, escuchó la risa burlona de un grupo de mujeres jóvenes. «Miren cómo camina», se mofaba una de ellas, como si fuera la dueña del lugar. «Con esos harapos debería agradecer que la dejen entrar al mercado», añadió otra. Fue en ese momento de humillación pública cuando todo cambió. Un silencio extraño se extendió por la plaza como aceite derramado. Los comerciantes dejaron de gritar, los niños pararon de jugar, incluso los burros dejaron de rebuznar. Todos los ojos se dirigieron hacia la entrada norte de la plaza. Allí estaba él. Nahuel había aparecido como una aparición del pasado, montado en un caballo negro que parecía una extensión de su propia alma indómita. Su cabello largo y oscuro caía sobre hombros que hablaban de fuerza contenida, y sus rasgos marcados llevaban la nobleza ancestral de quienes una vez fueron señores de horizontes infinitos. No llevaba las ropas occidentales de los colonos, sino la vestimenta tradicional de su pueblo: camisa de algodón crudo, pantalones de cuero y un collar de cuentas que había pertenecido a su abuelo. Los murmullos nerviosos comenzaron inmediatamente. «¿Qué hace aquí el apache? No es día de comercio. Algo está por pasar». Nahuel desmontó con movimientos que parecían una danza y caminó directamente hacia donde Paloma permanecía inmóvil, sintiendo sobre ella el peso de todas las miradas. Cuando llegó frente a ella, sus ojos se encontraron en un momento que pareció eterno. Había algo en la mirada de aquella mujer que lo conmovió de forma inesperada. No era el miedo que solía encontrar, sino una mezcla de curiosidad y respeto que no había visto en años. «Tú eres nueva en estas tierras», dijo con voz profunda que resonó en la plaza silenciosa. Su español era perfecto, aunque teñido del acento que delataba sus raíces ancestrales. «Sí, señor», respondió Paloma, sorprendida por la serenidad que encontró en su propia voz. «Soy Paloma Herrera». Nahuel asintió lentamente, como si ese nombre confirmara algo que ya sabía. Durante un momento que se alargó como un suspiro, estudió el rostro de la joven. Vio en ella algo que los demás no podían percibir, una fuerza interior que había sido forjada en el dolor, pero que no se había quebrado. «Estas tierras han conocido mucha soledad», dijo finalmente, y en sus palabras había ecos de siglos de pérdidas. «Pero quizás haya llegado el momento de que eso cambie». Sin otra palabra, montó nuevamente en su caballo y se alejó, dejando tras de sí una estela de preguntas sin respuesta y una plaza llena de rostros confundidos. Paloma permaneció inmóvil, sintiendo que algo fundamental había cambiado en su destino, aunque no podía entender qué. Esa tarde, mientras ayudaba a Remedios en las tareas de la posada, Paloma no podía quitarse de la mente la intensidad de aquella mirada. «Remedios», preguntó finalmente, «¿quién es realmente ese hombre?». La viuda suspiró profundamente, como quien se prepara para abrir puertas que han permanecido cerradas durante mucho tiempo. «Ese es Nahuel, hijo de Aisha y nieto de Huanca, el último cacique que gobernó estas tierras antes de que llegaran los primeros colonos hace 60 años. Legalmente, según los documentos antiguos, él sigue siendo el dueño de todo lo que ves, desde las montañas hasta el río». Paloma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Entonces, ¿por qué? Porque los papeles legales son una cosa y la realidad es otra», explicó Remedios con amargura. «Itzel y su familia han controlado estas tierras durante generaciones, usando influencias, sobornos y amenazas. Nahuel podría reclamar todo, pero eso significaría una guerra que él no quiere pelear solo». La joven comprendió entonces la soledad inmensa que había percibido en aquellos ojos oscuros. Un hombre que era rey de tierras que no podía reclamar, heredero de un reino que le había sido arrebatado no por la fuerza, sino por el lento veneno de la corrupción y el tiempo. 3 días después, cuando el sol comenzaba a declinar pintando el cielo de tonos dorados y púrpura,
Paloma caminaba por el sendero que llevaba al pozo comunitario cuando lo vio nuevamente. Esta vez, Nahuel no estaba montado. Esperaba junto al viejo mezquite que marcaba el límite entre el pueblo y las tierras salvajes, y en su postura había una decisión que cortaba el aire como una espada. «Te he estado observando», dijo sin preámbulos cuando ella se acercó. «Veo cómo te tratan, veo tu valor al enfrentar sus desprecios, veo también tu necesidad». Paloma sintió que las palabras se le agolpaban en la garganta, pero logró preguntar: «¿Qué quiere de mí?». La respuesta de Nahuel llegó como un trueno en cielo despejado: «Te daré todas mis tierras, desde estas colinas hasta el río Grande, si me das un hijo, un heredero que lleve mi sangre y la tuya, que una nuestros mundos y reclame lo que por derecho nos pertenece». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía posible escuchar el latido del propio corazón. Paloma comprendió que no estaba ante una simple proposición, sino ante el destino mismo que le tendía una mano inesperada y terriblemente compleja. La propuesta de Nahuel resonó en la mente de Paloma durante toda la noche, como el eco de una campana que no dejaba de sonar. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por la pequeña ventana de su cuarto, ella contemplaba la magnitud de lo que había escuchado. No era solo una oferta de matrimonio, era una alianza que desafiaría todo el orden social de San Jerónimo. Cuando bajó a desayunar, encontró a Remedios preparando tortillas con manos temblorosas. La viuda había escuchado rumores durante la madrugada y su rostro reflejaba una preocupación profunda. «Hija», susurró Remedios acercándose a ella, «toda la noche han estado llegando noticias. Dicen que el Apache te habló ayer. ¿Es cierto?». Paloma asintió lentamente, sintiendo el peso de esa verdad. «Es cierto, Remedios, pero no es lo que la gente imagina». Antes de que pudiera explicar más, la puerta de la posada se abrió de par en par. Itzel Aguirre entró como una tormenta, seguida por su hijo Rodrigo y 3 hombres del pueblo. Su presencia llenó el pequeño comedor con una autoridad que no necesitaba palabras para hacerse sentir. «Así que es verdad», declaró Itzel, su voz cortante como cristal roto. «La forastera ha estado hablando con el salvaje». Paloma se puso de pie, manteniendo la compostura aunque el corazón le latía con fuerza. «Señora Aguirre, no comprendo su molestia». «¿Mi molestia?». La risa de Itzel sonó amarga como la hiel. «Una mujer decente no habla con esa clase de gente. Menos aún, una mujer que pretende vivir en nuestro pueblo cristiano». Rodrigo se adelantó, su sonrisa depredadora fija en Paloma. «Madre tiene razón, pero quizás la señorita Herrera simplemente no conoce nuestras costumbres. Yo podría enseñarle cómo comportarse adecuadamente». La insinuación en sus palabras hizo que Paloma sintiera un escalofrío de repugnancia, pero mantuvo la mirada firme. «Agradezco su oferta, don Rodrigo, pero no necesito lecciones de nadie». La bofetada llegó tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Itzel había golpeado a Paloma con una furia que años de poder absoluto habían alimentado. «¡Insolente! ¿Cómo te atreves a hablar así a mi hijo?». Remedios dio un paso adelante, temblando pero valiente. «Señora Itzel, esta es mi casa y aquí se respeta a todos por igual». «Tu casa existe porque yo lo permito, viuda», replicó Itzel con frialdad. Luego se dirigió nuevamente a Paloma, quien se tocaba la mejilla enrojecida con dignidad intacta. «Tienes hasta mañana para dejar San Jerónimo. Esta comunidad no tiene lugar para mujeres que se relacionan con salvajes». Cuando se fueron, dejando tras de sí el eco de sus amenazas, Paloma se sentó lentamente en una silla. No era la bofetada lo que más le dolía, sino el reconocimiento de que estaba completamente sola en el mundo. Sin embargo, algo en su interior se había endurecido. La humillación pública había despertado en ella una determinación que no sabía que poseía. Esa tarde, mientras caminaba por los senderos que rodeaban el pueblo buscando claridad en sus pensamientos, se encontró nuevamente con el padre Miguel.
El anciano sacerdote de 70 años, con su barba blanca y ojos azules desteñidos por el tiempo, se acercó a ella con pasos cuidadosos. «Hija mía», dijo con voz gentil, «he escuchado rumores perturbadores, pero antes de juzgar, quiero conocer la verdad». Paloma le contó todo: la propuesta de Nahuel, la amenaza de Itzel, su desesperante situación. El padre Miguel escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «¿Conoce usted la historia de Nahuel?», preguntó finalmente Paloma. El sacerdote suspiró profundamente. «Nahuel no es quien la gente cree que es. Hace 15 años era un hombre diferente. Vivía integrado entre nosotros, había estudiado leyes en la Ciudad de México, hablaba varios idiomas. Estaba comprometido con la hija del juez de la región, una muchacha llamada Isabela. ¿Qué pasó? La tragedia llegó una noche de enero. Un grupo de hombres borrachos, incitados por el padre de Rodrigo, atacó la casa donde Nahuel vivía con su madre anciana. Acusaban falsamente a su familia de robar ganado. En el incendio que provocaron, su madre murió atrapada entre las llamas. Isabela, presionada por su familia, rompió el compromiso esa misma semana. Paloma sintió que algo se desgarraba en su pecho. Dios mío. Desde entonces, continuó el padre Miguel, Nahuel se retiró a las montañas, se convirtió en una leyenda, en un fantasma de su propio pasado. Pero yo sé que en el fondo sigue siendo el hombre noble que conocí, un hombre que busca justicia, no venganza. Las palabras del sacerdote resonaron en Paloma con una fuerza inesperada. Comprendió que la propuesta de Nahuel no nacía de la lujuria o el capricho, sino de una soledad tan profunda como la suya propia, y de un deseo de recuperar no solo las tierras, sino la dignidad que le había sido arrebatada. Esa noche, una tormenta eléctrica azotó San Jerónimo con furia inusual. Los rayos iluminaban el cielo como heridas brillantes, mientras Paloma permanecía despierta, luchando con la decisión más importante de su vida. Fue entonces cuando escuchó los golpes suaves en la ventana de su cuarto. Nahuel estaba allí, empapado por la lluvia, con una expresión en el rostro que mezclaba vulnerabilidad y determinación. Cuando Paloma abrió la ventana, él habló con una honestidad que cortó directamente al alma. «No te estoy pidiendo amor», dijo, su voz apenas audible por encima del rumor de la tormenta. «Te estoy ofreciendo dignidad, un lugar en el mundo donde nadie podrá humillarte nunca más. Mis tierras son vastas y fértiles, mis recursos son abundantes. Tu hijo, nuestro hijo, crecería como príncipe de estas montañas». «¿Y usted qué ganaría?», preguntó Paloma, necesitando entender las motivaciones profundas de aquel hombre enigmático. «La oportunidad de que mi sangre continúe en este mundo, de que las tierras de mis ancestros tengan un heredero legítimo que las reclame cuando yo ya no esté. Y quizás», su voz se suavizó apenas perceptiblemente, «la posibilidad de que la soledad que me devora encuentre al fin un propósito». La sinceridad brutal de sus palabras golpeó a Paloma más fuerte que cualquier declaración de amor. Aquí estaba un hombre que no le prometía fantasías románticas, sino una alianza basada en necesidades reales y beneficios mutuos. Un hombre que había perdido todo y que le ofrecía una oportunidad de ganar todo. «Necesito tiempo para pensar», murmuró ella. «Lo entiendo», respondió Nahuel. «Pero debes saber que Itzel no se detendrá. Mañana organizará a todo el pueblo contra ti. Tu tiempo en San Jerónimo se acaba, con o sin mi propuesta». Cuando él desapareció en la oscuridad tormentosa, Paloma se quedó junto a la ventana abierta, sintiendo cómo las gotas de lluvia le mojaban el rostro. En esas gotas frías encontró una claridad que había estado buscando sin saberlo. No tenía familia que la protegiera, dinero que la sustentara, ni futuro que la esperara. Pero tenía algo que Nahuel necesitaba y respetaba: la capacidad de mantener la dignidad en medio de la adversidad. Y él tenía algo que ella necesitaba desesperadamente:
un lugar en el mundo donde pudiera ser más que una forastera despreciada. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol secaron la tierra empapada, Paloma ya había tomado su decisión. No era una elección fácil, ni romántica, ni simple. Era una decisión de supervivencia, pero también de algo más profundo. La intuición de que aquel hombre solitario escondía un alma noble bajo años de dolor acumulado. Se vistió con su mejor vestido, el único que no estaba remendado. Se cepilló el cabello hasta que brilló como miel bajo la luz matutina y caminó hacia las colinas donde sabía que lo encontraría. Capítulo 3. Entre dos mundos. El sol apenas asomaba por las montañas cuando Paloma encontró a Nahuel junto al arroyo que marcaba la frontera entre el mundo civilizado y las tierras ancestrales. Él estaba arrodillado junto al agua cristalina, no en oración, sino en una comunión silenciosa con la tierra que había sido de sus antepasados. Cuando la sintió acercarse, se incorporó con la gracia natural de quien ha vivido en armonía con la naturaleza. «Has venido», dijo, y en su voz había una nota de sorpresa genuina. «Acepto su propuesta», respondió Paloma, con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Pero con una condición. Nahuel arqueó una ceja, intrigado. En todas sus fantasías sobre este momento, no había considerado que ella pudiera poner términos. «Quiero que nuestro hijo o hija conozca ambos mundos, el suyo y el mío, que aprenda a leer y escribir, que conozca las costumbres de su pueblo pero también las del mundo exterior». Una sonrisa lenta, la primera que Paloma le había visto, iluminó el rostro curtido de Nahuel. «Acepto. Un niño sabio necesita todas las herramientas para enfrentar el futuro». La noticia de la aceptación se extendió por San Jerónimo como pólvora encendida. Antes del mediodía, grupos de mujeres se congregaban en las esquinas, susurrando escandalizadas. «Se va a casar con el salvaje. Ha perdido completamente la razón. Es una deshonra para todas las mujeres decentes». Itzel Aguirre recibió la noticia en su estudio, rodeada de los mapas de propiedades que constituían su imperio personal. Su rostro se transformó en una máscara de furia fría que hizo que incluso Rodrigo retrocediera un paso. «Esto no puede suceder», declaró con voz que helaba la sangre. «Si esa mujer se casa con el Apache y tienen un hijo, ese niño tendrá derechos legales sobre tierras que hemos controlado durante generaciones. ¿Qué propone, madre?» «Organizaremos una reunión de emergencia del Consejo del Pueblo. Declararemos que esta unión es una amenaza para la seguridad pública. Si no podemos expulsarla por las buenas, lo haremos por las malas». Mientras tanto, Nahuel llevó a Paloma hasta un claro escondido en las montañas, donde se alzaba una construcción que la dejó sin aliento. No era la choza primitiva que había esperado, sino una casa amplia y elegante, construida con piedra natural y madera noble, que se integraba perfectamente con el paisaje circundante. Jardines cuidados rodeaban la vivienda, y una biblioteca visible a través de las ventanas abiertas revelaba centenares de libros. «Esta ha sido mi casa durante 15 años», explicó Nahuel, observando la sorpresa en el rostro de Paloma. «La construí con mis propias manos, pero siguiendo los conocimientos que aprendí en la universidad». «¿Universidad?», preguntó Paloma, cada vez más intrigada por las contradicciones de aquel hombre. «Estudié en la Ciudad de México durante 5 años. Leyes, historia, literatura. Hablo español, inglés, francés y, por supuesto, náhuatl. Pero todo eso pertenece a un Nahuel que murió hace mucho tiempo». La casa por dentro era aún más impresionante. Muebles tallados a mano convivían armoniosamente con objetos de clara procedencia europea. Libros de derecho se alternaban con códices ancestrales. Era la morada de un hombre culto que había elegido el aislamiento, no por ignorancia, sino por dolor. «¿Por qué me muestra todo esto?», preguntó Paloma, tocando delicadamente una escultura de jade que adornaba una repisa. «Porque quiero que entiendas con quién vas a compartir tu vida. No soy el salvaje ignorante que ellos creen. Soy un hombre educado que eligió honrar las tradiciones de sus ancestros sin renunciar al conocimiento del mundo moderno». Esa tarde,
Nahuel la llevó al lugar sagrado donde se realizaría la ceremonia de unión según las costumbres de su pueblo. Era un círculo de piedras antiguas situado en la cima de una colina desde donde se dominaba todo el valle. El viento jugaba con las hierbas altas mientras él le explicaba el significado de cada ritual. «No habrá sacerdote cristiano», le advirtió, «pero el Padre Miguel ha aceptado bendecir nuestra unión después de la ceremonia tradicional. Será un puente entre nuestros mundos». «Me parece perfecto», respondió Paloma, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Mientras tanto, en el pueblo, Itzel había convocado una reunión de emergencia en la iglesia. El edificio se llenó de rostros preocupados y voces alteradas. Don Evaristo, el comerciante más próspero después de los Aguirre, golpeaba con su bastón el suelo de madera. «Esto es intolerable», exclamaba. «¿Qué será de nuestras propiedades si el Apache consigue un heredero legítimo?» «Exactamente mi punto», intervino Itzel con calculada precisión. «Esa mujer no comprende lo que está haciendo. Está siendo manipulada por un hombre que busca recuperar tierras que ya no le pertenecen». La señora Catalina, la del puesto de verduras, asintió vigorosamente. «Yo dije desde el primer día que esa forastera traería problemas. Las mujeres decentes no actúan así». Sin embargo, no todos en la reunión compartían la indignación. El joven doctor Aurelio Mendoza, recién llegado de la capital para establecer su consulta médica, se puso de pie con expresión pensativa. «Disculpen», dijo con voz educada pero firme, «¿pero no estamos olvidando que esta es una decisión personal de dos adultos? ¿Cuál es exactamente nuestro derecho a interferir?» El silencio que siguió fue tenso. Itzel clavó en el doctor una mirada que podría haber derretido hierro. «Doctor Mendoza, usted es nuevo aquí. No comprende las complejidades de nuestra situación. Comprendo lo suficiente para saber que el miedo no debería guiar nuestras decisiones», replicó Aurelio con calma. La tensión en la iglesia era palpable cuando el padre Miguel se puso de pie desde su lugar en el altar. Su voz, aunque suave, llenó todo el espacio. «Hermanos, hermanas», comenzó, «he conocido a Nahuel durante más de 20 años. Es un hombre de honor, educado y pacífico. Si ha hecho esta propuesta, no es por malicia, sino por soledad y esperanza legítima». «Padre», protestó Itzel, «usted no puede apoyar esta locura». «No apoyo ni condeno», respondió el sacerdote con serenidad. «Simplemente recuerdo que nuestro Señor enseñó a no juzgar sin conocer el corazón de las personas». Esa noche, mientras el pueblo se dividía en facciones susurrantes, Paloma y Nahuel se sentaron junto al fuego en la casa de las montañas. Por primera vez, hablaron no como extraños que negocian un trato, sino como dos seres humanos que reconocen en el otro una soledad compartida. «¿Alguna vez se arrepintió de haberse aislado?», preguntó Paloma, observando cómo las llamas danzaban reflejándose en los ojos oscuros de él. «Cada día durante los primeros años», admitió Nahuel. «Pero después comprendí que el aislamiento me había enseñado algo valioso, a distinguir entre la compañía genuina y la simple presencia de gente». «¿Y qué ve en mí?». Nahuel la estudió con intensidad antes de responder. «Veo a una mujer que ha enfrentado el desprecio sin perder la bondad, que ha conocido la pérdida sin volverse amarga. Eso es muy raro en este mundo». Cuando ella se retiró a la habitación que él había preparado para ella, separada de la suya por respeto a su decisión, Paloma se sintió por primera vez en años protegida. No era amor romántico lo que había nacido entre ellos, pero era algo igualmente valioso: respeto mutuo y comprensión. Al amanecer del tercer día, cuando se preparaban para la ceremonia de unión, llegó hasta la casa de las montañas el eco de voces alteradas. Un grupo liderado por Rodrigo subía por el sendero, armados con antorchas y determinación de impedir la ceremonia. «Parece que tendremos que enfrentar la tormenta antes de tiempo», murmuró Nahuel, observando a los intrusos que se acercaban. Paloma se colocó junto a él,
sintiendo cómo algo feroz y protector despertaba en su interior. Entonces la enfrentaremos juntos. El grupo de hombres liderado por Rodrigo se detuvo a unos metros de la casa, sus antorchas creando sombras danzantes en la luz del amanecer. Rodrigo llevaba en la mano un documento oficial que ondeaba al viento como una bandera de guerra. «¡Nahuel!», gritó con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que traicionaba su nerviosismo. «Tenemos una orden del alcalde. Esta unión está prohibida por ser una amenaza al orden público». Nahuel salió de la casa con pasos medidos, y Paloma lo siguió, sorprendiéndose a sí misma por la calma que sentía. Era como si al tomar la decisión de estar allí, hubiera encontrado una fortaleza interior que no sabía que poseía. «Rodrigo Aguirre», dijo Nahuel con voz que resonó en las montañas, «estas son mis tierras ancestrales. Aquí no tiene poder ninguna orden de tu madre disfrazada de autoridad legal». «Estas tierras pertenecen al pueblo de San Jerónimo», estalló Rodrigo perdiendo la compostura. «Tu gente las perdió hace décadas». Fue entonces cuando Nahuel hizo algo completamente inesperado. Sonrió. No era una sonrisa amistosa, sino la sonrisa de quien tiene un as guardado en la manga desde hace mucho tiempo. «¿Estás seguro de eso?», preguntó, dirigiéndose hacia el interior de la casa. Regresó momentos después con un cofre de madera tallada que parecía muy antiguo. «Quizás deberías ver esto antes de seguir hablando de propiedades». Del cofre extrajo un documento amarillento por los años, con sellos oficiales que aún se podían distinguir claramente. Los hombres se acercaron con curiosidad, y Rodrigo palideció visiblemente al reconocer lo que tenía ante sus ojos. «Este es el título original de propiedad», declaró Nahuel con calma mortal, «otorgado por el virrey de Nueva España a mi bisabuelo en 1847. Nunca fue revocado legalmente. Todas las ventas posteriores fueron ilegales porque se basaron en documentos falsificados». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los hombres que habían subido con tanta determinación ahora intercambiaban miradas nerviosas. Rodrigo intentó arrebatar el documento, pero Nahuel lo apartó con un movimiento fluido. «Esto es una falsificación», masculló Rodrigo, pero su voz sonaba hueca incluso para él mismo. «Puedes verificarlo con cualquier notario de la capital», replicó Nahuel tranquilamente. «De hecho, ya lo hice hace 3 años. Este documento está registrado en los archivos nacionales». Paloma observaba la escena con fascinación creciente. Comprendía ahora por qué Nahuel necesitaba un heredero, no solo para continuar su linaje, sino para asegurar que las tierras pasaran a alguien que las defendiera cuando él ya no pudiera hacerlo. Rodrigo, desesperado por recuperar el control de la situación, cometió un error fatal. «No importa qué papeles tengas, eres solo un indio, y ella solo una zorra que se vende al mejor postor». El insulto resonó en el aire matutino como un latigazo. Los propios hombres que habían acompañado a Rodrigo se removieron incómodos. Había límites que no se debían cruzar, y él acababa de cruzarlos todos. Nahuel no se movió, pero algo cambió en su postura. Una peligrosidad silenciosa que hizo que hasta el viento pareciera contenerse. «Retira esas palabras», dijo con voz tan baja que fue casi un susurro. «No retiro nada. Es la verdad». Lo que sucedió después dejó a todos helados. Paloma dio un paso adelante, situándose entre Nahuel y Rodrigo, y su voz cortó el aire con una autoridad que nadie había esperado de ella. «Señor Aguirre», dijo, y cada palabra goteaba dignidad herida, «puede insultarme todo lo que quiera. Soy una mujer sin familia ni fortuna, es cierto. Pero hay algo que usted nunca tendrá y yo sí poseo: honor». Los hombres la observaban con sorpresa creciente. Esta no era la mujer sumisa y desesperada que habían imaginado. «Su madre y usted han construido su poder sobre mentiras y amenazas», continuó Paloma, su voz ganando fuerza. «Yo elijo construir mi futuro sobre honestidad y trabajo. ¿Cuál de los dos caminos cree que Dios bendecirá?» Rodrigo, humillado públicamente frente a sus propios hombres,
cometió entonces el error más grande de su vida. Intentó agarrar a Paloma del brazo con violencia, pero se encontró con que Nahuel se había movido como un rayo. En un movimiento que parecía danza pero era pura técnica de combate, Rodrigo terminó en el suelo sin que nadie pudiera explicar exactamente cómo había sucedido. «No la toques nunca más», dijo Nahuel con calma terrible. «Ni tú ni nadie». Los hombres ayudaron a Rodrigo a levantarse y se retiraron en silencio, llevándose consigo la noticia de que el apache no solo tenía documentos legales, sino también una esposa que no se dejaba intimidar y habilidades que habían olvidado que poseía. 3 días después, bajo un cielo poblado de estrellas, se realizó la ceremonia de unión. El padre Miguel bendijo la alianza después de que Nahuel y Paloma completaran los rituales ancestrales. Fue una ceremonia pequeña, pero profundamente significativa. Remedios estuvo presente, así como el doctor Aurelio y algunos habitantes del pueblo que habían comenzado a cuestionar las verdades absolutas de Itzel Aguirre. Durante los rituales tradicionales, Paloma sintió una conexión inesperada con las tradiciones milenarias. El intercambio de tierra y agua, los cánticos en náhuatl que Nahuel entonó con voz profunda, la bendición de los 4 vientos, todo tenía un significado que su corazón comprendía más allá de las palabras. Cuando finalmente quedaron solos en la casa de las montañas, ya unidos oficialmente, Nahuel le mostró el verdadero tesoro que había guardado durante años. En una habitación secreta, protegidos en cajas especiales, estaban los verdaderos documentos históricos, cartas, mapas, testimonios que demostraban no solo que él era el propietario legítimo de las tierras, sino que la familia Aguirre había estado cometiendo fraude durante 3 generaciones. «¿Por qué no ha usado esto antes?», preguntó Paloma, examinando papeles que podrían cambiar la historia de la región. «Porque un hombre solo contra todo un pueblo establecido es una batalla perdida», explicó Nahuel con tristeza. «Pero un hombre con una esposa, con la perspectiva de un heredero, con aliados que empiezan a cuestionar las mentiras, esa es una historia diferente». Paloma comprendió entonces la verdadera dimensión de lo que había aceptado. No era solo esposa, sino compañera en una lucha generacional por la justicia. No era solo madre potencial, sino guardiana de una herencia que trascendía lo material. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza de su nueva casa, Paloma sintió algo que no había experimentado en años: esperanza real. No la esperanza ciega de quien no tiene opciones, sino la esperanza informada de quien ha elegido su camino conociendo todos los riesgos. «Nahuel», dijo suavemente, «quiero que sepa que esto no es solo por necesidad. Hay algo en usted que respeto profundamente». Él la miró con sorpresa genuina. «¿Qué es?». «Su capacidad de mantener la nobleza después de tanta injusticia. Podría haberse vuelto amargo, vengativo, pero eligió mantenerse íntegro». Nahuel sintió que algo que había estado congelado durante 15 años comenzaba a deshelarse lentamente en su pecho. «Paloma», dijo con voz más suave de lo que había usado en años, «creo que esta unión será más de lo que ambos esperábamos». Mientras tanto, en San Jerónimo, Itzel Aguirre no dormía. En su estudio, rodeada de mapas y documentos, planeaba su próximo movimiento. Si no podía detener la unión, encontraría otra forma de proteger su imperio, y tenía una idea que involucrarían autoridades de la capital, acusaciones graves y la destrucción total de la credibilidad de Nahuel. Pero no sabía que su enemigo había anticipado cada uno de sus posibles movimientos y tenía preparadas sorpresas que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en aquellas tierras disputadas. Capítulo 5. La justicia del corazón. 6 meses habían pasado desde aquella ceremonia bajo las estrellas cuando Paloma sintió las primeras señales inequívocas de que una nueva vida crecía en su vientre. La noticia llenó de una alegría tranquila la casa de las montañas, pero también desató la última y más desesperada ofensiva de Itzel Aguirre. La matriarca había contratado abogados de la capital, sobornado funcionarios
y fabricado testimonios falsos para acusar a Nahuel de una larga lista de delitos imaginarios. Sin embargo, no contaba con que el doctor Aurelio Mendoza había estado documentando meticulosamente cada una de sus maniobras ilegales durante los últimos meses. Una mañana de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color pintando las montañas de oro y escarlata, llegó a San Jerónimo una delegación oficial de la capital, pero no venían a arrestar a Nahuel, como Itzel había esperado. Venían a investigar las denuncias de fraude documental y apropiación ilegal de tierras que habían sido presentadas por un ciudadano anónimo semanas atrás. Paloma observó desde la colina cómo los funcionarios rodeaban la casa de los Aguirre con documentos y órdenes judiciales. Su mano descansaba instintivamente sobre su vientre, donde la vida de su hijo crecía como una promesa de futuro. Nahuel estaba a su lado, pero ya no era el hombre solitario y amargado que había conocido meses atrás. El amor había llegado lentamente entre ellos, no como una pasión arrebatadora, sino como un río que encuentra su cauce natural. ¿Siente pena por ella?, preguntó Nahuel, refiriéndose a Itzel, que en ese momento era escoltada fuera de su propia casa por los oficiales. Siento pena por cualquier persona que construye su felicidad sobre el sufrimiento de otros, respondió Paloma con sabiduría que la sorprendía a ella misma. Pero también siento alivio de que la justicia finalmente llegue. 3 días después, todo San Jerónimo se había transformado. Las investigaciones habían revelado no solo el fraude de tierras, sino una red de corrupción que se extendía por toda la región. Itzel y Rodrigo enfrentaban cargos serios que los alejarían de la comunidad durante años. Las propiedades robadas serían devueltas a sus dueños legítimos y las familias que habían sido silenciadas durante décadas finalmente podían hablar. El doctor Aurelio fue elegido como nuevo alcalde en una votación que por primera vez en la historia del pueblo fue verdaderamente libre. Su primera decisión oficial fue reconocer públicamente a Nahuel como el propietario legítimo de las tierras ancestrales y nombrar a Paloma como la primera maestra de la nueva escuela que se construiría en el valle. Necesitamos educación que una nuestros mundos, había declarado Paloma cuando le ofrecieron el puesto. Nuestros hijos deben crecer sabiendo que la diversidad es fortaleza, no amenaza. Remedios, que había sido nombrada administradora de las propiedades confiscadas a los Aguirre, lloró de emoción cuando Nahuel y Paloma le ofrecieron dirigir la nueva posada comunitaria que se construiría para recibir a viajeros y personas necesitadas. Ustedes han devuelto la esperanza a este lugar, les dijo con voz quebrada por la emoción. Han demostrado que el bien siempre encuentra su camino. La transformación más hermosa ocurrió durante las siguientes semanas. Familias indígenas que habían vivido marginadas en las afueras del pueblo comenzaron a regresar al centro de San Jerónimo. Comerciantes mestizos que habían sido discriminados encontraron nuevas oportunidades. Mujeres que habían sido silenciadas empezaron a participar en las decisiones comunitarias. Paloma descubrió que tenía un don natural para enseñar. En la escuela provisional que habían instalado en la antigua casa de Itzel, niños de todas las etnias aprendían juntos por primera vez en la historia del pueblo. Les enseñaba español y matemáticas, mientras Nahuel les contaba las leyendas ancestrales y les mostraba cómo leer las señales de la naturaleza. «Maestra Paloma», le preguntó una niña de 8 años llamada Lupita, ¿es verdad que usted vino aquí sin nada y ahora es la mujer más rica del pueblo? Paloma sonrió, acariciando su vientre que ya mostraba la curva pronunciada de su embarazo avanzado. No vine sin nada, Lupita. Vine con algo que nadie me podía quitar, la capacidad de elegir quién quería ser. El momento más emotivo llegó una tarde de diciembre, cuando Paloma sintió las primeras contracciones del parto. Nahuel, que había enfrentado peligros incontables sin inmutarse, se transformó en un manojo de nervios. El doctor Aurelio y Remedios atendieron el parto, mientras afuera de la casa
se congregaba espontáneamente todo el pueblo renovado. Cuando finalmente nació Diego Herrera Nahuel, un niño de cabello oscuro y ojos que prometían ser tan intensos como los de su padre, un grito de celebración se alzó desde las montañas hasta el valle. No era solo el nacimiento de un bebé, era el símbolo de una nueva era para San Jerónimo. Nahuel sostuvo a su hijo con manos que temblaban de emoción, y cuando miró a Paloma, ella vio en sus ojos algo que la llenó de una felicidad completamente inesperada. Amor verdadero, nacido de la admiración mutua y la construcción compartida de un futuro mejor. Gracias, le susurró, pero no se refería solo al hijo. Le agradecía por haber devuelto a su vida la posibilidad de amar, de esperar, de creer en el mañana. 3 años después, la escuela de San Jerónimo se había convertido en modelo para toda la región. Diego crecía rodeado de niños de todas las culturas, hablando español y náhuatl con igual fluidez, leyendo libros europeos y aprendiendo las tradiciones de sus ancestros indígenas. Paloma, ahora respetada como maestra y líder comunitaria, había desarrollado un programa educativo que atraía visitantes de pueblos vecinos. Su historia se había convertido en leyenda, la mujer que llegó sin nada y transformó una comunidad dividida en un ejemplo de convivencia. Nahuel había encontrado en la paternidad y en el liderazgo compartido una plenitud que creía perdida para siempre. Sus tierras no solo habían sido recuperadas legalmente, sino que se habían convertido en el corazón de una comunidad próspera, donde indígenas y colonos trabajaban juntos. En una tarde dorada, mientras observaban a Diego jugar con otros niños en el jardín de su casa, Paloma se recostó contra el hombro de Nahuel. ¿Alguna vez imaginó que terminaría así?, preguntó. Jamás, admitió él, besando suavemente su cabello. Pensé que mi historia había terminado hace 15 años. Tú me enseñaste que a veces los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. El eco de sus voces se perdió en las montañas que ahora protegían no solo sus tierras, sino el hogar de una familia que había demostrado que el amor verdadero puede crecer incluso en el suelo más árido, y que la justicia, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino. En San Jerónimo, ya nadie recordaba los tiempos de división y odio. Solo recordaban la historia de la mujer valiente que aceptó un pacto imposible y del guerrero solitario que aprendió a amar nuevamente, creando juntos un legado que trascendería generaciones.